Tenemos por primera vez en el estudio, algunas veces ya hemos conversado, cuando recién arrancábamos el ciclo de la hora señalada, ¿te acordás, Ale, allá en San Juan y Santa Fe? Los dos primeros programas que hicimos en marzo del 2020 y después Alberto Fernández nos mandó a encerrar a todos porque si llegaba la peste, venía la peste. Aquellos dos primeros programas, uno de esos primeros programas habíamos conversado con él. Y después a lo largo de estos casi 4 años ya que llevamos con la Mega, algunas veces conversamos, pero por primera vez aquí en el estudio. Lo tenemos aquí como invitado, lo invitamos y se acercó a participar de la mesa a la hora señalada a Pitín Aragón. ¿Cómo es tu nombre? José Arnaldo. Arnaldo, somos tocayos, mi segundo nombre, claro, Arnaldo. Vos sos sí. José Arnaldo, pero se te conoce como Pitín. Claro, Ni siquiera Ruy Aragón, Pitín Aragón directamente. Aragón. No sé por qué lo anulo, el apellido paterno lo anulo por ahí. Hay que hacer un poco de terapia. No sé, yo también orgullosamente el apellido de mi vieja, Jacinto Álvarez. Lo que sí anulo es el Arnaldo, ¿viste? Porque claro, aparte sé por quién me lo puso mi vieja, por el actor de telenovela, el paraguayo ese, y la verdad, muy meloso para mi gusto. Que pegaba cachetada. Ese mismo. ¿Cómo está? Bien, dale, en el último tramo. Directo que te tome bien, te escuchan bien del otro lado. Bien, en el último tramo de estas horas, ¿no? Y bueno, con un par de actividades acompañando a los candidatos, no en rol de candidato, sino en rol de militante, acompañando de donde se puede y con algunas cuestiones logísticas, pero desde lo local hemos hecho todo lo que había que hacer. Sentí que hubo mucho entusiasmo de parte de la militancia en todos estos 45 días de campaña. En lo local, repito, Corrientes siempre tiene mucho entusiasmo en las elecciones nacionales cuando la fórmula del peronismo está puesta y creo que la sociedad correntina es una sociedad muy consciente de qué gobierno nacional le conviene que gobierne, digamos, o sabe que atiende las necesidades de los que menos tienen, que en Corrientes son muchísimos, ¿no? En Corrientes siempre, mayormente, el electorado acompañó en las nacionales bajo las distintas denominaciones, Frente para la Victoria, Frente de Todos, ahora habrá que ver con Unión por la Patria, pero el correntino, la correntina, que era algo llamativo, ¿no? Con un par de semanas de diferencia en cuanto a las elecciones provinciales, en los nacionales acompañó a Néstor, a Cristina, a Scioli, a Alberto. ¿Acompañará también a la masa? ¿Cuál es tu intuición? Nosotros, mirá, desde el 2003 que no se pierde una elección provincial. Las de medio término. Una nacional. Una nacional. Las de medio término siempre son un poco más complejas, como la del 2021, la del 2017, la del 2013. Pero nosotros tenemos buenas expectativas. Nosotros creemos que en Corrientes se va a sacar un buen número, digamos. El contexto, por supuesto, que es complejo, todo lo que sabemos, la coyuntura en la que estamos envueltos, pero nosotros siempre entendemos que la elección nacional para el peronismo correntino y todos sus socios, digamos, siempre es positiva. De hecho, es positiva hasta en términos políticos porque nosotros nos ordenamos de otra manera, nos unificamos de otra manera. Y sectores que no estaban todos juntos en la provincial, ahora en la nacional sí. Lo digo también con un poco de dolor porque estaría bueno que en la provincial estemos siempre todos juntos. Bueno, no ha sucedido, hay que hacer mayores esfuerzos, pero tenemos buenas expectativas, tenemos buenos candidatos, han caminado toda la provincia, como no ha caminado el Frente de Juntos por el Cambio. No ha caminado, de hecho... No ha caminado la provincia. No ha caminado, de hecho... hacen su fortaleza a través de la figura de un gobernador que también bastante ha sido criticado y que tampoco se ha jugado por nadie a nivel nacional. ¿Vallejos y Jeter no anduvieron por las localidades, por los departamentos del interior? No. ¿Y qué hacen? ¿Por WhatsApp? ¿Por redes? ¿No? Lo que pasa es que hay una vergüenza también, ¿no? Para mí de salir a proponer y a discutir un modelo que tiene Juntos por el Cambio, que es un modelo que expulsa a las provincias como nuestra. El viejo criterio de provincia es inviable, es un concepto que ellos lo tienen incorporado y más allá que salgan en algún medio hegemónico de la provincia de Corrientes diciendo se termina la discriminación para Corrientes si yo soy presidente, como dijo Horacio Rodríguez Larreta, lo cierto es que cuando estuvo Mauricio Macri de presidente
a los correntinos no le llegó ningún solo beneficio, más allá de que Mauricio Macri vino 14 veces a esta provincia, de las cuales 10 fueron la estancia más importante de nuestra provincia, ¿no? ¿No existió la alineación? La alineación no tuvo nada que ver con beneficios para los correntinos. Tuvo que ver seguramente con una alineación política y de apoyo a Valdés, a Colombi, pero no en absoluto en beneficio para los correntinos. Algunos habrán hecho algún beneficio habrán tenido, sí, por supuesto. Pero y algunos que se pudo trancar, como por suerte se pudo frenar, por lo menos por ahora, como el Plan Costero. Pero algunos allí tenían... Bueno, era un negocio muy... Bueno, ese modelo de negocio inmobiliario está queriendo volcarse a la provincia de Corrientes con el método PRO. Fíjate que ahora vemos todas las plazas cercadas al estilo Capital Federal, al estilo Rodríguez Larreta. ¿Un manual? Y es un manual, digamos. Entonces, pero te repito, aparte de eso, aparte de que sabemos lo que se vivió con Macri, que sabemos lo que impulsa el modelo centro porteño del PRO para las provincias, vamos a lo local. Y en lo local tenemos un candidato cabeza de lista como Vallejo, que hoy está impulsando el aumento del boleto, el boleto más caro del país. Permitime algo, ¿no? Yo lo conozco a Vallejos de los 90 ya, militante él de la Franja Morada de la Facultad de Derecho. Lo que demostró el otro día, en la sesión que se dio la primera lectura para el aumento del boleto, cuando había algunos vecinos y vecinas allí, expresando obviamente cierto rechazo y cierta bronca a tanta impunidad de tratar de meterle la mano en el bolsillo. Un boleto de 200 mangos no tiene relación con la realidad de los sueldos que se perciben. Y en ese video que se hizo viral, yo lo conozco, esa prepotencia que le nace, esa soberbia que tiene, tratando como, viste, como si acaso fuese un duque y está hablando con la mucama, una cosa. Pero aparte hay que explicarle. Y va a ser diputado nacional. Hay que explicarle a la gente algo, que el conflicto duró un día en todas las provincias y en Corrientes duró 4 o 5 días. 5 días. Bueno, 5 días. ¿Por qué era la discusión? Las provincias, cuando vieron el conflicto, las que gobernadas por el peronismo pusieron la plata que faltaba para que el aumento no se transmita a los usuarios. Acá la discusión estuvo sobre si esa plata se ponía, que no la terminó poniendo la provincia definitivamente, y se la están trasladando a los usuarios. Es lo que están intentando hacer y que seguramente con los números que tienen lo van a hacer. Entonces, me parece que Juan Carlos Vallejo expresa eso. Y por eso también se escondió, ¿no? De derivar todo el peso y toda la carga sobre la gente de a pie. Sobre ¿Cómo salía a pedirle el voto a la comunidad para diputado nacional si al mismo tiempo está haciendo lobby para uno de los principales empresarios de la provincia? Bueno, yo espero que el capitalino tenga conciencia de eso y que eso es el botón, la muestra de lo que va a ser un diputado como Juan Carlos ¿es? ¿Vallejos? No me acuerdo. Bueno, Vallejos. Alfredo Vallejos. En la Cámara de Diputados. Ser connivente, confluir con los intereses de las grandes empresas de la Argentina y particularmente donde las grandes empresas depositan sus expectativas en el partido, en el PRO, ¿no? En el partido centro porteño. Y la otra candidata, no te voy a complicar a vos, digamos, pero sí lo voy a decir yo. La otra candidata, Diego, a la audiencia le recordamos, está denunciada por quitarle el 40-50% del salario de sus asesores. Denunciada. Primeramente una denuncia en el INADI por acoso laboral y después una denuncia en los estrados judiciales, concretamente dicho, justamente por una cuestión de quitarle la mitad del salario a sus asesores y asesoras. Esa es la otra diputada nacional que está proponiendo Encuentro por Corrientes junto por el Cambio. Hablamos de Ingrid Jeter, ¿no? Totalmente. Ahí hay algo también, Jacinto, que yo tuve un cruce con ella por redes sociales, Twitter, ahora se llama X. Utiliza mucho Twitter. Para bardear, ¿no? Horas después del intento de asesinato de Cristina Kirchner, ella escribió diciendo que le parecía una farsa lo que habíamos montado, un teatro, una operación. Es la misma persona que cuando matan a un ciudadano común se pide seguridad y qué sé yo, y que, ¿no? Bueno, en este caso, en un intento de magnicidio, ella decía que era un teatro. Era la misma seguridad que se pide para todos, en este caso con un tinte muy político, porque era intentar matar a la máxima líder de la Argentina en los últimos años. Y vicepresidenta en ejercicio. Pero digo,
y vicepresidenta, hay una carga de odio con la que no se puede hacer política, por una carga de odio por cuestión ideológica. Entonces, nosotros podemos tener diferencias, podemos disentir en muchas cosas, pero lo que no podemos es decir una cosa cuando sucedió otra y además hacerlo pasar por algo que no fue, como una operación, un teatro. La verdad que nadie quiere que se muera un opositor, mucho menos en esas circunstancias, pero que encima vos lo publiques por Twitter, a mí me parece una barbaridad. Y además puedo decir otras cosas, Ingrid Jeter, como que vos lo dijiste recién, pero además posturas que ha tenido en diferentes discusiones que se han dado en el recinto, que no tienen absolutamente nada que ver con los intereses de los correntinos. Nosotros estamos en una disputa de un modelo centro porteño, que es el que plantea Rodríguez Larreta y Bullrich, y después está la propuesta del peronismo, que siempre es federal, que siempre trata de discutir recursos, y no los recursos como los entienden ellos, porque el pedido de recursos del gobernador Valdés es que le llegue, voy a decirlo en criollo, una torta de guita a la administración provincial y él defina cómo se gasta eso. ¿A quién y cuánto? ¿A quién y cuánto? Y nuestro planteo es que, como por ejemplo, se invierta que más de 700.000 correntinos tienen algún beneficio en el ANSES, que los medicamentos gratis para los jubilados, que las prestaciones lleguen de manera gratuita, que siempre para los que menos tienen. Políticas públicas. Nosotros, el Estado tiene que atender a los que menos tienen. Los que más tienen siempre les sobra un poquito más y nunca, viste cuando se discute el ajuste siempre está. Lo que pasa es que tenés que definir a quién le ajusta, si a los que más tienen o a los que menos tienen. Pero aparte, hablando... Digo, sin entrar en cuestiones técnicas, porque uno no conoce todo ni tiene por qué conocer, pero sí a grandes rasgos. Hay políticas de estos gobiernos para todos los sectores. Si tenemos que hablar del dólar diferenciado, hay políticas para los agroexportadores, para la economía regional. Digo, hay políticas para todos los sectores. Hay políticas de apoyo para la industria. Hay políticas. Corriente tuvo una... No es que solo se inclina por los que menos tienen. Ojalá alguna vez, capaz que ahí se equilibrara un poco la cosa. Digamos, Corriente además tuvo, por ejemplo, en ese sentido, una quita de 5 puntos de retención al arroz que se hizo en marzo del 2020, ya cuando se hizo la segmentación, lo cual le permitió que incluso en ese momento el vicepresidente de Clarín, que creo que es Aranda, que es arrocero, había puesto en valor esa medida política. Entonces, digo, cuando gobierna el peronismo, le va bien a todo el mundo, no solo a los que menos tienen, también a los que más tienen. Es cierto que tenemos problemas, que tenemos cosas que resolver, que hay una discusión económica en boga, que está el Fondo Monetario Internacional sobre nuestro cuello, pero repito, nosotros estamos planteando pagarle al fondo sin ajustar sobre los que menos tienen, y del otro lado, el otro proyecto político que está en pugna y que discute, plantea pagarle al fondo incluso con las Malvinas, dándole todo, ajustando lo que haya que ajustar. Algunos plantean la desaparición, como Milei, de la moneda soberana, de nuestra moneda, de nuestro peso argentino. Otros plantean que entre una cámara para mostrar las reservas al Banco Central. Digo, hay cosas que se están discutiendo y que tal vez en esta primera etapa de las PASO no se note tanto, porque hay tanta información arrojada que me parece que a veces se confunden los tantos. Pero ya, yendo a la primera vuelta en octubre, y incluso si hay segunda vuelta, los modelos en pugna van a estar mucho más claros. Y yo creo que cuando la sociedad empieza a clarificar lo que se está discutiendo, no tengo ninguna duda que el peronismo va a tener ventajas, porque hablamos en favor de la mayoría y es lo que queremos hacer, ¿no? Uno de los principales inconvenientes que ha tenido el gobierno nacional de Alberto Fernández es justamente el fondo, la deuda con el Fondo Monetario Internacional, además de la pandemia, además de la sequía, además de las consecuencias de la guerra de Rusia con Ucrania. Ha tenido muchísimos inconvenientes, pero el fondo ha sido uno de los principales inconvenientes. ¿Cómo analizás cómo fueron las negociaciones y esta última que encaró Sergio Massa, el precandidato a presidente por Unión por la Patria, esto de pagar sin que se reduzcan las reservas del Banco Central? Bueno, mirá, a mí me parece que primero es novedoso que él haya conseguido apoyo de otros sectores como los árabes, digo, lo que fue Qatar y los yuanes para poder asumir esta parte de la deuda.
Pero hay que contar la historia completa. La habilidad de Sergio Massa es importantísima, la capacidad de lobby que tiene y de negociación. Creo que algunas veces lo que nosotros en algún momento podíamos plantear como desventajas, hoy se muestran como ventajas, que esta ductilidad que él tiene para hablar con todos los sectores, y me parece que es lo que la Argentina necesita, siempre y cuando, repito, los ajustes y los sectores que no se vean perjudicados sean los que menos tienen, nosotros vamos a acompañar esa propuesta, y lo digo ya siendo abiertamente por los matices que tenemos dentro del peronismo. Pero hay una historia, y la historia es que nosotros, al asumir en el 2019, diciembre del 2019, lo que planteábamos es que hay una parte de la deuda que es ilegítima. Y esas fueron las grandes diferencias con Martín Guzmán, digamos. Nosotros creíamos que a una parte importante de la deuda, sobre todo la que se da entre agosto y octubre del 2019... La última parte, cuando habían perdido las PASO. Claro, que es casi la mitad, que es un préstamo político que le hace el Fondo Monetario a Mauricio Macri, que después se la fugaron toda, es la que había que discutir, porque incluso el fondo rompió hasta su propio estatuto para hacer ese pago. Así es. Entonces, en eso estaba el punto central de cuál fue la gran discusión de la compañera Cristina con Martín Guzmán, que lo hizo a corazón abierto, lo planteó en todos lados, digamos. Eso es lo que hoy trae una carga muy fuerte para el Estado argentino y para quienes quieran gobernar la Argentina. Claro, posteriormente al acuerdo pasado por el Congreso, nosotros tuvimos, obviamente, de alguna manera la legalización y legitimidad de ese acuerdo que hace Martín Guzmán. Después vino todo lo que pasó y todo lo que sucedió. Ahora, nosotros decimos, el contexto en el que la Argentina está sigue siendo el mismo después de las elecciones, que es que hay que honrar las deudas, pagarle al Fondo Monetario Internacional para poder volver a ser soberano y tomar nuestras propias decisiones políticas. Ahora, vos tenés un modelo que plantea pagarle todo, ajustando lo que haya que ajustar, y otro modelo que es el nuestro que dice vamos a pagar en la medida que crezcamos y siempre y cuando no se perjudiquen a los que menos tienen en la Argentina, que son los trabajadores y que son los desempleados de nuestro país y aquellos que no tienen los recursos para subsistir. Entonces, eso me parece que es central para entender lo que nos ponemos en juego este domingo y en octubre. Tenemos al Fondo Monetario Internacional atravesando toda la campaña presidencial, y esto es lo que todo el mundo está hablando, todos los frentes, desde la izquierda, el PRO e incluso el peronismo. Pero a veces con algunos temas como la seguridad o con otros temas que van surgiendo en la coyuntura, en la agenda política, quieren cambiar el fondo de la cuestión. Pero la realidad es siempre la misma. Es un fondo internacional, Fondo Monetario Internacional, que, vuelvo a decir, nos pone en jaque, y nosotros tenemos que decidir si podemos avanzar soberanamente por nuestra gente, por nuestro pueblo, que eso lo propone el peronismo, o le entregamos alma y vida al Fondo Monetario Internacional y pasamos a ser como esos países del sudeste asiático, o como algunos países africanos, o incluso como algunos países de América Latina. Argentina tiene una costumbre que es que siempre se levanta, que siempre pone el pecho y vuelve a crecer, pero ese crecimiento siempre ha sido con el peronismo unido, trabajando en conjunto, y también con la gente en la calle, ¿no? Con las movilizaciones, con nuestros planteos y levantando las banderas que nosotros creemos que son las necesarias. Ahora, ¿cuál es mi crítica para la campaña? Yo creo que hay que hablar más de peronismo. Yo creo que hay que volver a Perón. Creo que más allá del marketing y la comunicación política que hoy existe, yo creo que nuestro candidato Sergio Massa tiene que hablar mucho más de peronismo y hacer la ritualidad mucho más peronista de la que se ha visto en la campaña. Tal vez ese proceso arranca a partir de este domingo, ¿no? Después de las PASO. Algo similar, y el otro día, no sé si te recordarás, Diego, yo lo había remarcado al aire acá. Algo similar a lo que está diciendo lo escuché decir hace unos días atrás al candidato a vicepresidente, justamente, al Chivo Rossi, de que había que hablar con más ideología en esta campaña, teniendo en cuenta lo que se está disputando. Sí, es que lo que somos del Partido Justicialista creemos eso, ¿no? Que volver a Perón en estos contextos complicados es un poco la matriz de todo nuestro discurso y aparte nuestra esencia. Pero aparte de volver a Perón significa también
volver a lo esencial para poder vivir bien. Mirá, el justicialismo como doctrina política es la única doctrina y teoría política que pone a la felicidad del pueblo en el centro de su discusión. Nadie te habla de la felicidad del pueblo como centro de la discusión. Nuestra doctrina habla de eso. Por eso hablar de Perón es hablar de la felicidad que tiene que tener nuestro pueblo. ¿Para qué? Para que eso suceda, ¿qué tiene que suceder? ¿Qué tiene que pasar? Y tenemos que tener una guita que nos alcance para cubrir el gasto del mes. Dignidad. Trabajo. Buen salario. Buen salario. Tenemos que poder planificar las compras de la semana, las compras del mes, los útiles de los chicos, la ropita, la recreación de los fines de semana. Todo eso es peronismo. Es peronismo y se pone en juego cuando no gobierna el peronismo, cuando gobierna alguien que no es del peronismo. Y ahora está más que claro, porque encima ahora Juntos por el Cambio o Milei plantean absolutamente lo contrario, que es derogar los convenios colectivos de trabajo, que son los que le permiten discutir los salarios a los trabajadores, ajustar en salud, ajustar en previsión social, que los medicamentos no sean gratis para los jubilados. Digo, ir por los convenios colectivos de trabajo. Ahora, permitime, esto nada más un segundo, ser abogado del diablo, permitime un ratito. Ahora, con Alberto también eso se resintió. Salario, trabajo, economía, ingresos, digo... Es también complicada la situación en esto de salir a decir, somos nosotros, yo lo entiendo, y no es que lo entiendo, lo asumo y lo creo, estoy firmemente convencido de que únicamente con gobiernos populares, con el peronismo adentro, el trabajador, la trabajadora, los laburantes de nuestro país tienen una chance de seguir discutiendo lo que por derecho le merece y de obtenerlo, de conseguirlo, no como una declamación, sino como una acción concreta, como un hecho. Ahora, con estos tipos de enfrente, no. Digo, siempre cuento, soy uno de los 800 que quedamos de los primeros despedidos de Macri, que nunca más recuperamos nuestro trabajo. No es que nos van a contar quiénes son, sabemos exactamente quiénes son. Pero el que nos está escuchando, el vecino, la vecina, el oyente que está del otro lado, dice, bueno, sí, pero con Alberto también estuvimos complicados. ¿Qué le decimos? Mirá, primero hay que asumir los errores. Para nosotros... Alberto fue una equivocación hacernos cargo aunque no sean propios. En términos de gestión. Para mí Alberto fue, yo lo tengo que decir, Alberto fue una equivocación en términos de gestión. Fue un acierto en términos del resultado electoral porque teníamos que ganar. Y como dijo Cristina, el gobierno de Alberto es infinitamente mejor que un segundo gobierno de Mauricio Macri. Eso está claro, porque... Y lo vivimos. Y lo vivimos. Con la pandemia, para empezar con la pandemia. Con la pandemia, por eso. Ahora... uno siempre cree que hay que tener cuidado con lo que se desea. A veces por ahí cuando vos deseás tanto parecerte a Alfonsín, terminás pareciéndote, ¿no? Me parece que la idea de socialdemocracia, esa que plantea Alberto, que es... para mí, ¿qué es el progresismo? Es mi amigo Horacio, ¿te acordás? Claro, bueno, es sacar el aborto por un lado, pero no tocarle los intereses a las grandes ojeras o no habernos quedado en el momento oportuno con Vicentín, ¿sí? Y manejar el transporte. Influir en el precio, en el manejo de ese... Yo creo que cuando Cristina hablaba de la lapicera, hablaba de ejercer el poder, que incluso Mauricio Macri ejerció el poder. Sí. ¿Sí? ¿Verdad que sí? Y Alberto no lo hizo. Entonces, me parece que ejercer el poder en favor de las grandes mayorías, que son las minorías de la Argentina, era necesario. Y Alberto no lo hizo. Entonces, yo de esa parte me hago cargo. Pero ahora, lo que se discute no es Alberto. Yo creo que Sergio Massa tiene otra visión y tiene otra manera de ejercer el poder. Y me parece que si nosotros desde el frente... logramos gobernar y desde el frente interno hacemos la presión para que las minorías invisibles de la Argentina vuelvan a recuperar su dignidad, lo podemos lograr. Yo repito, la gente está muy desahuciada con Alberto, muy triste con algunas cosas que sucedieron, pero vuelvo a decirlo, el peronismo es la salida para la Argentina y voy a seguir diciéndolo en todas, porque nosotros somos, yo particularmente soy identitariamente peronista, doctrinariamente justicialista y operativamente kirchnerista. ¿Sí? Nosotros tenemos una manera de... Esa es nueva, ¿eh? Ahí me cagaste. Bueno, a ver, ¿cómo? Nosotros somos identitariamente peronistas, nos identificamos como peronistas, tenemos una doctrina que es el justicialismo, somos doctrinariamente justicialistas y operativamente kirchneristas. Lo cierto es que
Todo es peronismo. Kirchnerista, quise decir, operativamente kirchnerista. Todo es peronismo. Pero una sola. Pero la manera orgánica, tal vez, del kirchnerismo de manejarse es diferente a la que han tenido otros procesos del peronismo. Entonces yo digo, entendemos la situación en la que vivimos, me parece que esa lógica de ordenarse, de organizarse, tiene que volver también para poder conquistar, para poder tener acierto en las luchas que se vienen. Pero además también, hay que decirlo, para enfrentarlo al Fondo Monetario Internacional también hay que tener una organización en la calle, también hay que tener una lógica, una orgánica, las organizaciones se tienen que juntar, y el justicialismo orgánico, el PJ, también tiene que estar en esa lucha. Y particularmente de las provincias que más votos van a sacar en esta elección, que para mí son las provincias del norte argentino, que es lo que se viene por lo menos avisorando. Y Corrientes va a ser una gran aportante de esa cantidad de votos que van a confluir en una victoria del peronismo. Yo sé que por ahí a los compañeros les cuesta ver con optimismo la elección, pero es una elección larga. Vamos a estar hasta octubre como mínimo y como máximo hasta noviembre, y tenemos que sacar fuerza desde ese peronismo, desde esa identidad, porque lo que nos jugamos es grandísimo. Nos jugamos el plato de comida, la estabilidad laboral, los convenios colectivos de trabajo, los medicamentos para los jubilados. Parece que todo esto ya está incorporado, pero no. Cuando viene un gobierno como el de ellos, te lo saca de un plumazo y no tienen ningún problema en hacerlo. Y proponen cómo resolver eso cuando lo sacan, con represión. Estamos conversando con el senador provincial José Arnaldo, nos decía el tocayo José Arnaldo Ruiz Aragón, Pitín Ruiz Aragón, ¿no? Pitín Aragón, senador provincial y el jefe político, responsable político de la Cámpora aquí en la provincia de Corrientes. Estamos aguardando por nuestro otro invitado. Me imagino que va a cumplir. Nos dijo hace un rato, estoy demorado, llego 2:30. Ya están pasadas arriba a las 2:30. El otro invitado es el también legislador provincial, diputado en este caso, Germán Brayapocar, de Frente Renovador. Queríamos tenerlo a dos y si es posible compartir, aunque sea unos minutos, la mesa, teniendo en cuenta que a mi lectura, y acá va el próximo planteo, Pitín, son hoy las fuerzas mayoritarias. Está bien que es un conjunto de sectores, organizaciones sociales, sindicatos, partidos políticos, un conjunto, diversos sectores de la comunidad que, como en su momento conformaron el Frente para la Victoria, más luego el Frente de Todos y hoy también Unión por la Patria, se han sintetizado. Ahora, ¿es el Frente Renovador acaso? No quiero entrar en polémicas ni en cuestiones numéricas de cuántos votos tiene, cuánto aportó o no aportó, desde aquella frase, ¿no?, que en algún momento fue motivo también de ironía, de la ancha avenida del medio. Pero digo, hoy, en este armado, en Unión por la Patria, ¿es el kirchnerismo, es la Cámpora, con los demás sectores que se identifican fuertemente con el kirchnerismo, y el Frente Renovador, las dos mayores fuerzas o las que tienen más relevancia dentro de Unión por la Patria? Bueno, yo creo que el kirchnerismo de alguna manera termina siendo una de las terminales políticas por Cristina, donde la gran mayoría del peronismo termina confluyendo, ¿no? ¿Sigue siendo la que más votos tiene? Sí, ni hablar. Pero además, más ya saliendo ya de los votos, creo que Cristina es la que de alguna manera va poniendo los puntos sobre las i en relación a los grandes temas que discute la militancia y que discute el pueblo argentino. Entonces yo creo que la gran mayoría del peronismo se identifica con una terminal política, con un liderazgo que es Cristina Fernández de Kirchner. Eso pone en valor y la pone en un lugar a ella y a todos nosotros por derivación, ¿no? Porque muchos de nosotros somos partidarios y sostenemos la conducción del liderazgo de ella. Y por otro lado, hoy lo tenemos a Sergio Massa, que venía siendo ministro, venía siendo presidente de la Cámara de Diputados, era un factor influyente en la provincia de Buenos Aires y en algunas provincias, y hoy es nuestro candidato a presidente, y eso también lo pone en un valor importante y en una alianza, en una sociedad con el kirchnerismo. Entonces, eso después tiene un relato en las provincias que muchas veces son con sus estructuras orgánicas, y somos los peronistas y el Frente Renovador, que en muchas provincias viene del peronismo, los referentes del Frente Renovador vienen del peronismo,
Creo que no es este el caso, el de la provincia de Corrientes. Creo que Germán no viene del peronismo y no sé cómo se identifica. Capaz que tenés que preguntarle vos ahora si se identifica peronista. Mirá cómo o no. lo va metiendo. Eso tenés que preguntarle vos. Yo no creo que sea solo la Cámpora y el Frente Renovador. Yo creo que hay muchos sectores. Yo no dije solo, de mayor relevancia. Bueno, puede ser de mayor relevancia por el rol que nos toca, pero creo que hay actores muy importantes en la provincia de Corrientes, en el PJ. El peronismo correntino es muy amplio, tiene sus diversidades. Repito, la gran mayoría del peronismo es kirchnerista, en eso no tengo ninguna duda. Pero me parece que sí venimos trabajando bien. Sí tenemos diferencias, tenemos matices. Nosotros en algunas cosas no planteamos lo mismo, sobre todo en la metodología. La unidad no es un camino de rosas, ¿no? La unidad no es un camino de rosa, por supuesto que no es un camino de rosa, pero además en lo metodológico, a mí me gusta construir, por ejemplo, compañeros que sean intendentes, que son militantes, y por ahí en otras oportunidades hay otros compañeros que quieren que sea el contador del pueblo o el odontólogo del pueblo, que es la típica de provincias como esta, que no le saca peso a una cosa o la otra, pero sí son matices en eso que yo digo. Metodología tiene que ver con eso, digamos. Tiene que ver con ciertos discursos, ciertos perfiles, pero que me parece que esa es una contradicción secundaria. Lo que hoy está en juego, la contradicción primaria, son el macrismo que está enfrente, la embajada, ciertos sectores del Fondo Monetario Internacional, la burguesía argentina. Me parece que a todos ellos lo aglutina una cosa, es que son antiperonistas. El antiperonismo está más fuerte que nunca. Parece un concepto del 1955, pero existe. Y en Corrientes existe muchísimo. Existe muchísimo. Hay gente que es profundamente antiperonista. Antes que anticamporista, PJ, es antiperonista. Y el peronismo encierra eso, de que los negros puedan llegar a la costanera, tomar el colectivo gratis y ir a la playa, que la playa se llene la gente de nuestros barrios. O que vaya a comer en el mismo lugar que van a comer, qué sé yo, por ahí la familia que vayan al río a comer, alta, que vaya a la costanera, que pueda comprar los mismos calzados, el mismo televisor, el mismo teléfono. Que tengan, ¿te acordás cuando hablaban de, ay, pero tienen el coso de DirecTV arriba? ¿Te acordás que decían en una época tienen LED? En las villas, bueno, DirecTV. Pero, además, pero no llegaba el cable, era una cuestión básica. En el espíritu productor de nuestra provincia de Corrientes también está la idea antiperonista de que el pequeño productor no puede llegar a ser un productor de mediano o grande. Sí, claro. Y por eso, en Corrientes de este gobierno no tiene política para los pequeños y medianos, tiene política para los productores forestales y para los arroceros. Devolvieron 200 millones de pesos que había enviado lo que era agricultura. Con Julián Domínguez. Claro, Agricultura de la Nación, antes de que Massa se haga cargo de ese ministerio, después de la sequía, ¿no? Y de todos los perjuicios ocasionados. Enviaron muchas partidas, no fue la única, pero hubo una partida de 200 millones de pesos. No sé si era por la Fucosa, por dónde. Por Fucosa era. Pero que estaba apuntado específicamente a pequeños productores. Y además de eso, lo administraban la sociedad rural, qué sé yo, pero era apuntado a pequeños productores y tenían que rendir, tenían que justificar. Sí. Como era para los pequeños productores y encima tenían que justificar, no lo ocuparon, lo rechazaron, lo devolvieron a la Nación. Y después se dice hipócritamente, Nación discrimina a Corrientes. Son los mismos tipos que hacen este tipo de cosas. Pero bueno, en la pandemia yo me recuerdo cientos de partidas que se asignaron desde el Ministerio del Interior para que el gobernador asigne recursos para atender la pandemia, que eran para manejo del gobernador, y la verdad que no se gastaban, se guardaban. Entonces nosotros sabemos lo que se vive en esta provincia, que repito, nosotros además tenemos un gobernador profundamente antiperonista. Lamento a algunos compañeros peronistas que por ahí se dejan seducir por algunas cuestiones del poder, pero la verdad que el que es peronista no puede estar en ese lado. Y la verdad que no. No puede estar en ese lado. Volviendo un poquito a lo que es netamente la campaña, la designación de Sergio Massa como precandidato, los primeros días quizá
tuvo una recepción en la militancia de quizá algunos enojos, de esto mismo que vos decís, ¿no? Aquellos que se identifican más con la doctrina peronista, pero a medida que fue avanzando la campaña y más sobre todo en el recorrido con la gente en los barrios y en el interior de la provincia, la recepción de la gente misma con la candidatura de Massa fue distinta y me parece que terminó alineando a la militancia misma en esto de militar a Massa. ¿Cómo lo viste vos? ¿Cómo lo analizás en cuanto al recorrido de la campaña y la designación de Massa como precandidato a presidente? Mira, uno por ahí emocionalmente siempre quiere por ahí algún compañero de su organización, uno con el que conozca más, viste que siempre pasa eso, yo lo conozco, de buen pibe, qué sé. Y estaba Aguado, estaba Axel en boda, ahí qué sé yo, a mí me gustaban los dos. Pero después cuando pasa eso y uno tiene que analizar el contexto en el que estamos viviendo y lo que se viene para la Argentina, me parece que, repito, las ventajas de Massa por su ductilidad, por sus características, por la llegada que tiene a ciertos sectores, me parece que es importante para construir lo que necesitamos construir los próximos 4 años, sobre todo con este cruce que tenemos con el Fondo Monetario Internacional. Ahora, ¿cómo impactó? La verdad es que en el peronismo siempre cuando hay una fórmula de unidad mayoritaria, porque tenemos al compañero de Grabois también disputando nuestros pasos, siempre la unidad es un móvil por el cual realizamos nuestras propuestas, nuestros sueños, nuestras pretensiones políticas para el pueblo argentino. Entonces siempre es bien tomada. El peronismo es muy verticalista y se ordenó de una y empezó a militarlo. Y te repito, el entusiasmo que vimos estos días fue mucho más alegre que el entusiasmo que se pudo haber tenido durante la campaña provincial. Entonces, eso sí te da cierto estímulo para meterle pata hasta octubre, hasta noviembre si es necesario. Porque sabemos que los compañeros están enchufados porque en el peronismo correntino hay conciencia de lo que se juega cuando se elige un presidente. Nosotros sabemos bien qué está en juego para la provincia de Corrientes según el presidente que le toque a la Argentina. Y sabemos que el presidente que representa al peronismo va a traer beneficio a los correntinos, va a trabajar para que haya un país federal y sobre todas las cosas para que puedan observar a nuestra provincia y puedan mirar de frente a toda nuestra gente que necesita mucha atención del Estado Nacional. Principalmente porque hoy no tenemos un gobierno provincial que sí, que si bien tiene una cara social, se acerca, mete chamamé y mete cumbia, no tiene políticas públicas que lo atienda. Entonces, si algún día tenemos un gobierno nacional y esperemos que en 2 años tengamos también el gobierno provincial, sí vamos a poder dar vuelta a una página de injusticia que vive nuestra gente, no de 20, 30 años. Corrientes nunca tuvo, en 500 años de historia de la ciudad de Corrientes particularmente, un gobierno que mire de frente. Si bien es cierto, tuvimos un periodo muy cortito de don Julio Romero del 74 al 76, y después los gobiernos del general Velasco, pero son 10 años no sé, en 100 años de historia moderna. Totalmente. Recién decías que Corrientes va a ser un gran aporte en estas elecciones. La expectativa es ganar la elección aquí en Corrientes, es levantar el piso de los provinciales. ¿Cuál es la expectativa concreta de Unión por la Patria aquí en Corrientes? Sergio Massa va a ser el candidato más votado en la provincia de Corrientes. Eso no tengo ninguna duda. Nosotros también tenemos el objetivo y la expectativa de que además de ser el candidato más votado, seamos la fuerza más votada. Entendemos que Unión por la Patria tiene que estar más cerca de los 40 puntos que de los 30 que por ahí se hablan en algunas encuestas. ¿Yo creo en las encuestas? No creo en las encuestas. La verdad que no creo en las encuestas. Pero sinceramente se están diciendo muchas cosas. El domingo vamos a ver bien dónde estamos parados para poder avanzar hasta octubre. Ahora, yo que te vuelvo a repetir, hay ciertos factores. La oposición nacional, es decir, Juntos por el Cambio, no hizo campaña. El gobernador tiene malos candidatos a diputados nacionales. El gobernador no se jugó ni por Bullrich ni por Larreta porque hace la de siempre, especula. Nosotros estuvimos en la calle, estamos hablando de todo lo que estamos haciendo.
La boleta azul de Cristina del peronismo siempre votó muy bien en las elecciones presidenciales y esperemos que esa tendencia no se cambie. Y tenemos la estructura, tenemos los compañeros, tenemos el entusiasmo, la alegría y tenemos el proyecto político para ganar esta elección. Así que nuestra expectativa es que nos vaya muy bien. Pitín, hablabas y resaltabas lo que creo todos vimos a los días de haberse anunciado la fórmula Massa-Rossi, que paradójicamente el Frente Unión por la Patria logra una cohesión importante cuando se podía decir que los análisis y las predicciones podrían haber sido otra totalmente distinta. Se logra una cohesión importante y del lado del Frente, sin embargo, vemos cosas jodidísimas, incluso acá en lo provincial. Podemos hablar de las declaraciones de Carolina Lozada en Santa Fe, vinculándonos al narcotráfico, a su correligionario, digamos, Puyaro de la lista de enfrente, en esta interna Macri-Larreta con Macri... Bullrich-Larreta, con Macri pivoteando más a favor de Bullrich que de Larreta. Digo, pero acá también estamos viendo cosas. Ayer sale Noelbrear, casi que, perdóname, pero acá somos mal hablados y ya me conoce. Perdón también a la audiencia que ya nos conoce por la vulgaridad. Pero ayer sale elegantemente a putearlo Noelbrear a Gustavo Valdés porque no se jugó, no tomó una definición clara, digamos, para lo que ellos consideran debía ser apoyar a Patricia Bullrich. Y así varios radicales más por lo bajo en esta interna que están viviendo de Juntos por el Cambio. Aparte, esto le agrego yo, ¿no? Perdonen por la subjetividad. Aparte, deplorable el papel de la Unión Cívica Radical como fiscales de mesa del PRO, digamos, como cebamates del PRO. Pero digo, paradójicamente, Unión por la Patria logra mayor cohesión con un candidato que quizás en otra coyuntura, en otro contexto hubiese sido más cuestionado, y del lado de enfrente pareciera que están en una guerra y no en una interna, tirándose con falopa, tirándose con corrupción, tirándose con de todo. Yo creo que ellos están discutiendo, ¿no? Sus intereses personales, sus intereses sectoriales. Me parece que muchas veces cuando uno ve que van más por el lado de lo personal, y me parece que ellos no terminaron de arreglar qué país quieren primero. Tienen muchos... ¿Vos decís? En matices, ¿no? Uno quiere tirarte 2 balas, el otro te quiere tirar 4. Esos son los matices de ellos, no son los matices en cuanto al gasto. Pero te van a meter balas, pero te van a meter bala igual. Pero además el radicalismo correntino que conduce esta provincia principalmente tiene mucha vergüenza de volver a proponer candidatos fascinerosos como los que está proponiendo. La verdad que Patricia Bullrich y Rodríguez Larreta son 2 candidatos extremadamente porteños, que están muy alejados de la correntinidad y el federalismo que viene diciendo Gustavo Valdés, Noelbrear y todos los personajes, y Ricardo Colombi, digamos. Esa es la realidad. Da mucha vergüenza proponer un porteño como presidente y que la UCR encima se coma el viaje de que Lustó va a ser jefe de gobierno de la ciudad, y ahora salieron hace 3 días todo Macri, Bullrich, Larreta con una foto con Jorge Macri diciendo este es nuestro candidato, digamos. Sí. La verdad que otra vez de cebamates. Lo llevaron de cebamate, y esa es la vergüenza que está viviendo el radicalismo, y una vez más el radicalismo muy alejado de su bandera, y el radicalismo correntino mucho más aún. Pero tienen una coincidencia muy particular, muy fuerte, que los representa lo mismo que representan a los empresarios, los grandes empresarios de la Argentina, y en el caso de Corrientes, el partido de la ciudad puerto de la Argentina tiene muchos intereses sobre una provincia muy rica como es Corrientes, y esos intereses se los allana, le abre el camino a Gustavo Valdés para que vengan a invertir y se lleven nuestra riqueza, como era los negocios inmobiliarios que hablábamos al principio de la charla. Entonces, a mí me parece que está, más allá de todo lo que dice, está muy en claro cuando se habla de peronismo y de antiperonismo, quién defiende las clases populares, a los que menos tienen en la provincia de Corrientes, y quién no. Por eso, yo para ir cerrando, es pedirle a la gente que nos acompañe el domingo, porque nosotros sabemos cómo hacerlo. Y que, más allá de todo lo que se diga, nosotros tenemos bien en claro a quién hay que defender, que es a los que menos tienen. Hoy en la Argentina los que menos tienen son los trabajadores, los desempleados, nuestros abuelos, los chicos que quieren un primer empleo, que dejen de viajar a la provincia de Buenos Aires para buscar laburo. Todas esas cosas las tenemos que hacer, y tenemos la voluntad inquebrantable de hacerlo, y hay que pelearse con el que haya que pelearse para cambiar eso.
El peronismo propone eso. Y a los correntinos los cuidamos los peronistas. ¿Cualquiera de las dos el domingo? Mira, yo estoy militando obviamente para quien decidió la compañera Cristina principalmente, que es Sergio Massa, pero si hay compañeros que necesitan, quieren y se sienten identificados con Juan Graboy, no me parece mal. Me parece que Graboy es un compañero de mucho recorrido y que tiene mucha legitimidad y mucho consenso en lo que plantea, y que además es un compañero necesario para los tiempos que se vienen. Entonces, también es una buena propuesta. Ahora, en la praxis peronista hay algo que es bien, en la teoría peronista hay algo que es bien, que está bien definido, que es la praxis. Para que haya praxis tenemos que ganar, para que haya realización tenemos que ganar, y creo que el que puede ganar es Sergio Massa. Una última de mi parte, te la voy a complicar un poquito y no tanto, pero por una cuestión también de honestidad con nuestra propia audiencia, entre nosotros mismos y con nuestra propia audiencia. Tenía pensado planteársela a los dos juntos, pero nuestro otro invitado nos falló. Ya voy, ya estoy llegando, ya llego. Arrugó nuestro otro invitado, y eso que jugamos todos, pateamos todos para el mismo lado, Estamos loco. tirando todo. ¿Cómo sería? Si nos invitan a un debate con los de enfrente, ¿qué vamos a hacer? No creo, debe estar por llegar. Pero bueno, al margen de eso, estamos esperando, ya está bastante, casi una hora de más, digamos, pero bueno, estamos esperando por Germán Blotapocar y parece que viene arriba una tortuga. Tenía pensado, decía, lo nombramos porque tenía pensado hacerle este mismo planteo a los dos, pero no con una cuestión de polémica, de chicana. Ahí está, ahí está. Llegó. Pasá, sentate, dale. Y perfecto porque... Ya que, pase. no, y ya que estuvo remándola Aragón todo el tiempo, que esta pregunta nos la contesten los dos, por favor. Germán, ¿cómo va? Hola, Jacinto, gracias. Bien, para la demora. Dale. Vamos a ganar. Si vos me preguntás, No, vamos a ganar. Esa es otra pregunta. De eso ya lo viene remando hace una hora. ¿Qué remando? ¿Nos va a sobrar motor? Y esto lo planteo, digo, vuelvo a insistir, sin ánimo de polemizar ni de chicana. Nuestra audiencia nos conoce, sabe de nuestra identidad política, a mucha honra y con mucho orgullo, parados siempre desde el peronismo. Entonces con eso queremos resumir que pateamos todo para el mismo lado. Pero hay una cuestión. Hay muchos compañeros y compañeras, no les voy a contar nada nuevo, a lo largo y ancho de nuestro país, pero hablando acá en la provincia, que todavía tienen, o a esta hora todavía están, y no solo de militancia, hablo de adherencia, de bases y demás, están con cierto prurito de Sergio Massa sí, Sergio Massa no, está bien, ahora en las PASO tienen la opción de Graboy, pero eso después de eso deberá sintetizarse camino a octubre y solidificar y reforzar la campaña para darle pelea contra lo que estamos peleando, digamos. En algún momento un amigo, compañero y amigo mío sentado acá donde está Pitín, en esa misma silla y en ese mismo micrófono, hablo del compañero Ernesto Tito Meissner, hace un año y pico, atrás más de un año, nos decía que el kirchnerismo y el Frente Renovador, en términos metafóricos, se habían puesto de novio. Me acuerdo que ironizaba diciendo, habrá que ver si el kirchnerismo lo kirchneriza a Massa o si Massa lo convierte en liberal a Máximo, decía. Pero al margen de eso, a lo que voy, digo, ¿qué hay para decirle a esos compañeros, a esas compañeras que todavía tienen este prurito de Massa sí, Massa no? Allá a lo lejos quedó la diferencia de la canción de la Cámpora para Massa, de Massa diciendo sobre los puestos laborales de la Cámpora. Hoy la política es muy dinámica, partamos de ahí, es muy dinámica. Y siempre insisto con esta frase que me la dijo alguna vez el compañero Miguel Bonazo, lo que tenemos enfrente no son los cuarteles de invierno, sino que es el invierno mismo. Atendiendo a esa realidad y a esta síntesis que se da en Unión por la Patria, como lo decía hoy más temprano, teniendo, no a los únicos, pero sí al kirchnerismo, a la Cámpora y al Frente Renovador, si se quiere, como los espacios de mayor relevancia en esta alianza política, en esta propuesta política. ¿Qué hay para decirle ambos dos a esos compañeros, a esas compañeras que todavía tienen cierta duda y están con ese prurito en términos individuales cuando estamos jugando una patria en términos colectivos? Bueno, yo creo que lo que hay que decirle es lo que te dije hace un ratito. Nosotros los peronistas necesitamos ganar para realizar nuestras transformaciones. Y yo creo y estoy convencido de que Sergio Massa puede y va a ganar las elecciones. Que son elecciones duras, pero que nosotros necesitamos ganar para realizar todo lo que nos estamos proponiendo. Los matices hoy son secundarios, porque la contradicción primaria es una propuesta que tenemos enfrente de entregar la Argentina para pagar una deuda y no pagarla nunca en realidad, porque con lo que le queremos pagar, que son nuestros recursos naturales, nuestro gas, nuestro litio, nuestra energía, va a salir mucho más caro para la Argentina
de lo que en realidad ellos están proponiendo. Entonces yo creo en la conducción estratégica de Cristina, en la propuesta ganadora de Sergio Massa, en las características de Sergio Massa para los 4 años que se vienen en la Argentina, y que seguramente esos 4 años también van a ser 4 años de mucha disputa política, pero que en la correlación de fuerzas internas los matices se pueden resolver discutiendo, avanzando en la calle, siguiendo con nuestra liturgia peronista, y de esa manera también poder tener un presidente que tome decisiones que para mí, repito, Alberto no lo hizo como te dije hoy, pero sí creo que Sergio Massa por su característica sí puede tomar decisiones. Y seguramente esas decisiones van a ser en favor de la mayoría de los trabajadores. Nosotros no pedimos que Sergio Massa tome decisiones que favorezcan a Máximo o a Cristina. ¿Se kirchnerice? Se kirchnerice. Nosotros lo que pedimos es que Sergio Massa, si es presidente, tome decisiones en favor de los trabajadores, de los pobres de la Argentina, de nuestros pequeños y medianos campesinos, de los que menos tienen en la Argentina, que hoy necesitan decisiones de la política para volver a enamorarse de ella. Así que yo lo que le digo a los compañeros es que voten a Sergio Massa este domingo, que estén convencidos de que lo que se viene para la Argentina es mucho mejor de lo que tenemos hoy, de que si bien es cierto hemos tenido momentos duros y tal vez a muchos no les confortó el gobierno de Alberto, yo creo que las características de Sergio Massa son diferentes y que nosotros también empujando, presionando, discutiendo con la fuerza política vamos a lograr realizar todo lo que nos quedó pendiente en este proceso. Respondiendo a esto, Jacinto, lo escuché el domingo a Sergio contando anécdotas en el método Rebord, no sé si viste la entrevista. No vi resúmenes, pero no completo. Que en el 2013, cuando se separa de Cristina, él había dado una declaración que no es un problema del fondo, es un problema de las formas. Y bueno, claramente las formas en ese momento lo separaron y no la sustancia de lo que se discutía. Uh-huh. Creo que él ha madurado. Creo que también, como a lo que decía Cosa, todos hemos evolucionado y hemos probado lo que significa que gobiernen los otros. Entonces nosotros no podemos andar por una cuestión de forma perdiendo el fondo de la cuestión. Y la verdad que lo que nos une acá es, vamos al caso Vicentín.